Hola, buenas. Estáis en un nuevo vídeo de Amantes Literarias. Ella es Teresa, yo soy María. Este vídeo va a ser un vídeo de reseñas de ebooks. Esperemos que os guste. Y bueno, el primer libro del que voy a hablar es Tú, yo, ahora, de Mercedes Álvarez. La escritora, dice que la mayoría de las mujeres lo que hacen es que quieren a chicos malos, pero la protagonista, Lola, quiere a un chico sincero y ahí conoce a Christopher Campbell, creo que se dice así, Campbell, e intentan superar los fantasmas del pasado para que su vida sea mejor. Lo único que tengo que decir de este libro es que en vez de las comillas que pone, me gustaría que hubiese guiones, que es lo que pone cuando hay un nuevo diálogo. Y solamente eso, pero me ha gustado mucho. Antes de que se me olvide, tenemos un mini unboxing. ¡Bien! Es de Lara Rivendell. Nos ha mandado 2 ebooks y bueno, os abro el paquetito para que veáis lo que es. A ver. Ay, qué bonito. Hola chicas, os envío los marcapáginas que prometí. ¡Bien! A ver. Tenemos para el sorteo Para tan el esperado, rayo. Ay, quiero una boda a lo Mamma Mía, que lo tenéis por aquí. Y no son Highlanders, no son molinos, son Highlanders, que ahora os hablaré de él. Y el baúl de los sueños a medida, que también os hablaremos de él. Aquí tenemos. Muchísimas gracias, Lara. Los molinos, no. No son molinos. No son molinos, son Highlanders, de Lara Rivendell. Es una comedia romántica con la que he disfrutado muchísimo porque aparecen mujeres luchadoras, fuertes, personajes con carácter de los que a mí me gustan. Y luchan contra todos los impedimentos. También es ideal este libro para conmemorar el 400 centenario de la muerte de Cervantes. Cuenta la historia de Valentina, una joven con pocos recursos económicos que ante la imposibilidad de viajar, pues lee y disfruta muchísimo leyendo. Ella estudia en la Universidad Internacional Don Quijote y allí acaba trabajando en la biblioteca donde crea un grupo de lectoras que son las pícaras molineras. Allí es donde conoce a Miguel. Miguel está elaborando una tesis sobre el síndrome Don Quijote. Es un libro que hace que la intervención de otros personajes lo dinamicen muchísimo y es súper entretenido. Y luego aparece la puñetera de Tamara, que es un personaje insufrible, que le cogió una manía. Pero que el libro, en resumidas cuentas, me encantó, lo recomiendo. Y bueno, yo voy a seguir con El baúl de los sueños a medida, de la misma autora. Es una historia, la verdad, cargada de sentimientos, de romance, me ha encantado. Trata la historia de Ada, que Ada trabaja en la alcaldía, pero es acusada de corrupción y por ello pierde su puesto de trabajo. Se muda a la costa y allí encuentra un baúl con una sábana de su abuela y empieza a querer buscar el misterio de aquella sábana. Es una comedia divertidísima con sátira hacia la política, porque no deberían de estar en la política los corruptos que ganan más, que ahora están empezando a salir. Y bueno, y lo poco que duran en la cárcel, más sí. Deberían pagar. Y bueno, es muy fluido y a mí me ha encantado, es súper ameno el libro. Es que sus libros son muy dinámicos, ¿verdad? Sí, y nos ha encantado a las dos, muchísimas gracias. Y ahora llega El último susurro de Gemma Tacón. Es una historia policíaca cargada de suspense, de intriga e ironía. Y cuenta la historia de una investigadora policía que es Kate Warne, o como se pronuncia, que no solo pierde a su pareja, sino que está estudiando un caso del silenciador de susurros. Ella está intentando evitar que este silenciador de susurros mate de nuevo. Es un libro muy bien escrito, muy bien detallado y gracias a él me he aficionado a esta autora. Quiero conseguir el resto de sus libros porque me ha encantado cómo escribe. La protagonista Kate comete errores que le pueden pasar a cualquier persona y eso hace que te identifiques con el personaje y que conectes con él, y es un libro muy bueno, a mí me ha gustado muchísimo, lo recomiendo, y solo deciros que sigáis leyendo a esta autora porque merece la pena. Y bueno, ahora voy a seguir yo con La sombra del príncipe oscuro de Rafael J. Sánchez. Este libro cuenta la historia de Nicolás Saavedra, un relojero que tiene una vida normal y corriente, hasta que una noche todo se vuelve de revés, porque es sorprendido en lo que primero iba a ser un robo contra su persona, pero al final acaba siendo un asesinato. Él está feliz porque sale con vida, pero adquiere unas extrañas habilidades.
Y no voy a contaros más porque es un libro así de misterio que te engancha muchísimo. O sea, llega a perder la noción del tiempo de todo lo que hay alrededor porque te engancha el libro y no quieres parar hasta terminar la historia. Así que me ha encantado, muchísimas gracias. El siguiente es Hija de Reyes de Andrea P. Muñoz. Este es el primer libro de la serie Five, pero puede leerse de forma independiente. Es un libro precioso que me ha dejado sin palabras y trata sobre la fantasía, la guerra, el amor, la intriga. Creo, le pongo una pega, que le falta una ligera corrección, pero por lo demás está genial. Cuenta la historia de cómo el idílico país de Aravalia, no sé si se pronuncia así, cae en la oscuridad por culpa de la Guerra Roja. La autora ha creado un mundo en el que sumergirse y disfrutar porque es muy similar, os digo solo esto, al país de Alicia a Alicia en el País de las Maravillas. Una joven que lucha contra la devastación de su pueblo junto al Caballero Loco. En este tiempo nació un niño, Killian, que que fue salvado por Ronda. Y aparte, la joven princesa Alma y este niño, Killian, se conocen. Y pasa algo muy impactante. Enfrentan aventuras, luchan en un mundo precioso, magnífico, pero a la vez caótico. Y solo os digo esto, el libro termina como empezó. Los que os lo leáis, leed las primeras frases y ya está, disfrutadlo, porque me ha gustado mucho. Ideal para una lectura juvenil un poco más adulta, 15 hacia arriba, os lo recomiendo. Bueno, yo voy a seguir con A la caza de un seductor de Alexia Mars. Trata sobre la vida de Sara, que es una abogada que se dedica a los divorcios y está deseando, la mayor ilusión de su vida es casarse con su novio Luis. Pero conoce al señor rico, mantiene un montón de discusiones con el señor rico y descubre que su novio le guarda secretos. Bueno, al final, aunque discute con el señor rico, al final conectan. Sí, conectan, una toma de contacto. También hay otros personajes como su amiga Ruth. Hay que decir que es una lectura muy dinámica, lo único que no, y muy bonita la verdad, que a mí me gusta mucho la historia. Lo único es que la podía haber entrelazado un poco mejor. Y ahora continuamos con el siguiente, que es A la caza de un impostor de Alexia Mars. Es el segundo de la serie Cazadora y se puede leer de forma independiente, aunque yo prefiero leerlo a continuación. Me ha parecido una lectura muy divertida, muy entretenida, muy ágil. Cuenta la historia de Ruth, un personaje que aparece en el anterior libro, y Daniel. Ella es una publicista y él le hace la competencia porque es hijo del dueño de la empresa. Ruth es una chica fresca y alegre en el buen sentido, y Daniel es un chico que oculta algo, un misterio ahí por ahí. Y uno de los secretos, bueno, el secreto es que él se está haciendo por gay para acercarse a ella. Imaginad. Y os lo dejo ahí, es un libro muy recomendable. Los libros de Alexia Mars merecen la pena. Ahora yo voy a seguir con la siguiente historia, que es ¿Y si el amor existiese de verdad?, de Mariló Lafuente, de la editorial LXL Editorial. Y bueno, la historia me ha encantado, es muy divertida, muy fresca, muy corta. Trata la historia de Claire, una escritora neoyorquina con muchísimo éxito, que descubre que su novio le ha sido infiel. Entonces pues, quiere dar orden a sus prioridades y así conoce a Matt. Matt es un chico, o sea, los diálogos que tienen son súper divertidos porque te transmiten muchísimo. Y además nos gustan a Teresa y a mí los chicos que son así como... Son obstinados, son sí. cabezota. Y aunque luego se van suavizando, sí, claro, se van suavizando. Y la verdad es que nos ha encantado, la lectura es súper entretenida. Y solamente le doy un pequeño fallo, y es que la autora pasa a lo mejor muy por encima de la historia. Porque es un libro cortito, sí, y debería haberlo alargado un poco más. Sí, un poquito más, y eso ya fuera sido la hostia. Sí. Pero bueno, nos ha encantado y muchas gracias. Y a todos, Y hasta aquí el vídeo de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos a la próxima. ¡Mua!